Bienvenidos sean todos a este 11º video explicativo sobre el proceso de investigación. Quien les habla, Miguel Macías, les seguiré dando mis orientaciones sobre cómo realizar un proyecto científico escolar en educación media general, lo que se constituye en un primer nivel para entrar al mundo de la investigación. Continuando el desarrollo de la investigación, con el capítulo segundo, el sustento teórico, se tiene en esta ocasión la orientación sobre la variable de la investigación. Una variable de investigación, de acuerdo con lo descrito por Hernández, Fernández y Batista, consiste en una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Es decir, posee una serie de atributos que se pueden medir para explicar o modificar. Por su parte, Arias describe que la variable es el conjunto de características cambiantes que se relacionan según su dependencia o función en una investigación. Además, este último autor expone que existen dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas, las cuales tienen su propia división, así como también existe una relación causal para determinar variables, ya sean independientes, dependientes, intervinientes o extrañas. Sin embargo, como se está realizando una investigación científica escolar y no un trabajo de grado ni una tesis, hay que recordar que una cosa es trabajo de grado y otra cosa es una tesis, se trabajará con la variable única, siendo la misma producto del enunciado que surgió en el control de pronóstico realizado en el primer capítulo, como se mostrará más adelante. Teniendo esta variable única, se deben determinar las correspondientes dimensiones, que Arias describe que consisten en un elemento integrante de una variable compleja, que resulta de su análisis o descomposición. Y de las dimensiones surgen los respectivos indicadores, que el mismo autor indica que se refiere a un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones, teniendo esto como factor determinante para la construcción de la operacionalización de las variables. Es de recordar que las dimensiones son la división temática de la variable, así como los indicadores son la división temática de las dimensiones. Para ilustrar lo descrito, se presenta a continuación la construcción de la tabla operacionalización de la variable, siguiendo el ejemplo dado de la promoción del deporte. En este ejemplo se tiene la variable que viene evidenciada desde el control de pronóstico en el primer capítulo. A esa variable se le debe dar una definición conceptual, es decir, explicar en qué consiste, seguido de la definición operacional, que es decir, cómo se va a realizar la investigación, que en este caso es mediante la aplicación de un cuestionario. Se tiene así la dimensión que ya se ha venido trabajando junto a sus correspondientes indicadores. Vale recordar que las dimensiones son las divisiones que tiene la variable y los indicadores son las secciones en las que se divide cada dimensión, tal como se trabajó en los puntos de los antecedentes y las bases teóricas. Se culmina la tabla indicando el instrumento a aplicar, el cual es un cuestionario en el caso expuesto. Como es cuestionario, los ítems corresponden al número de la pregunta a realizar. En cuanto a los ítems, aquí se tiene que cada pregunta debe corresponder al indicador descrito. Por ejemplo, en la tabla se tiene que la pregunta 1 se tiene que redactar para saber lo que piensan los encuestados sobre los beneficios de la actividad física para la salud. En la pregunta 2 se tiene que la pregunta debe hablar sobre qué opinan las personas encuestadas en cuanto a la inactividad física como factor de riesgo para la salud, y así con las demás. Es de acotar que todo lo que se tiene en la tabla, en las dimensiones e indicadores, es lo que hay en las bases teóricas, de manera que se tiene claro lo que se está investigando. Es así como se tiene el camino fácil para poder redactar más adelante el instrumento de recolección de datos, que será abordado para poder aplicarlo y comenzar el capítulo 4 de esta investigación.
Son varios elementos a considerar en el segundo capítulo, pero siguiendo paso a paso las indicaciones se logrará obtener de mejor manera una buena redacción del proyecto de investigación escolar realizado. En el cuadro tenemos como variable promoción del deporte mediante el mantenimiento de instalaciones y participación en actividades deportivas. La definición conceptual de esa variable se tiene: el mantenimiento de instalaciones y participación en actividades deportivas por parte de la comunidad harán posible que se promocione de manera asertiva el deporte. En la definición operacional se tiene que se medirá la variable aplicando un cuestionario a la comunidad de la población de Táriba en el estado Táchira, Venezuela. La dimensión promoción del deporte, el primer indicador es beneficios de la actividad física para la salud, segundo indicador la inactividad física como factor de riesgo para la salud. En la dimensión mantenimiento de instalaciones deportivas, primer indicador arreglo de instalaciones, segundo indicador dotación de material deportivo. En la dimensión participación de la comunidad en actividades deportivas, tenemos como primer indicador torneos deportivos para adultos y segundo indicador escuela deportiva comunitaria. Los indicadores son tantas las divisiones que puedan tener de la dimensión. Muchas gracias por su atención. Recuerden que las dudas, inquietudes o sugerencias las pueden enviar a mi correo electrónico o por los medios que me han contactado en este tiempo. Si es necesario realizar una sesión en línea, se estará haciendo, con el fin de aclarar cualquier inconveniente. Que tengan un buen día.